Bo día a todas e a todos. Imos empezar esta derradeira sesión das xornadas e imos facelo alterando un pouco o orde do programa porque o anterior ponente tuvo un pequeno problema e chegará para a segunda ponencia. Hoxe imos a falar, pois, en primeiro termo, dunha experiencia dunha das bibliotecas con maiores fondos patrimoniais de España que desenvolve, dende hai unhos anos, un proxecto de micromecenado con dous obxectivos: a conservación e preservación dos fondos patrimoniais e a difusión destes fondos. Para falar deste proxecto, hoxe temos con nós a Adelaida Ferrer, directora do CRAI da Universidade de Barcelona, onde desenvolveu grande parte da súa experiencia profesional. Experta en avaliación de bibliotecas universitarias, especialmente con modelo EFQM, forma parte de distintos organismos de cooperación bibliotecaria, como Comité Permanente da Sección de Bibliotecas Académicas e de Investigación da IFLA e do Consello Global do CLC. Ya está. Buenos días, perdonadme, pero mi gallego llega aquí. Lo siento mucho. Daros las gracias al Consejo por invitarme a venir a Santiago, que siempre es una magnífica oportunidad de conocerla, aunque sea con la lluvia. Nuestro receptor en el hotel nos ha dicho que quien no viene a Santiago y se moja, no viene a Santiago. Pues nosotros nos hemos mojado y el hombre del tiempo ha dicho que la semana que viene tenéis buen tiempo. Ya está. Esto pasa, esto pasa. Como muy bien decía Concha, os voy a presentar un proyecto que es de micromecenazgo que tiene dos objetivos básicos. Uno es la conservación y preservación de los fondos de la Universidad de Barcelona y otro es dar difusión a estos fondos. No es porque sea catalana, pero será el primer micromecenazgo que pide dinero. Yo pido dinero. Es decir, hasta ahora todo ha sido voluntarios que participaban y se divertían más o menos, pero yo ya fui al dinero directo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues por una cosa muy clara. La Universidad de Barcelona tiene una historia de unos 570 años actualmente y combina ser una institución de memoria juntamente con una institución de docencia y de investigación. Pero la parte de institución de memoria viene determinada pues un poco por la gran cantidad de fondos patrimoniales que tenemos gracias a que se produjo la desamortización de Mendizábal. Yo creo que pobre Mendizábal no estaría muy contento, él sí, los conventos no, pero nosotros lo recibimos, ¿no? Durante mucho tiempo estos fondos o parte de estos fondos estuvieron pues en unas situaciones, en cajas, en lugares donde había muchísima humedad y en un estado que cuando luego se ha introducido y se ha ido trabajando con ellos, se ha visto que hay alguno de los fondos que necesita un padrino. El proyecto de apadrino un documento, como todos sabemos, quien tiene un padrino lo bautizan, pues aquí hay que buscar un padrino para todos nuestros libros, o a gran parte de nuestros libros. Nació en el Plan Estratégico de Oracle de 2011-2014 y era una línea estratégica, que luego la veremos, en la cual uno de los elementos fundamentales era preservar el patrimonio. Ese patrimonio que tenemos cercano a los 200.000 libros, que hay joyas de la corona, que podemos decir que en algunos tipologías de documentos estamos casi a la par de la Biblioteca Nacional de Madrid y eso pues luce mucho y está muy bien, pero hay un compromiso detrás, un compromiso que tiene que ser institucional. Pasamos. Sí. Para situaros un poco, nosotros somos la primera biblioteca universitaria que se llamó CRAI, Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, en el 2004
y abandonamos nuestro nombre a, bueno, es aquello de que el nombre no hace la cosa, pero la cosa hace el nombre. Bueno, bien, ha costado, los profesores universitarios van a la biblioteca y cuando van al CRAI es cuando van a dirección a verme a mí. Pero bueno, no sé, debo ser la que llevo yo el CRAI inmerso. Consta de 17 bibliotecas, de CRAI Bibliotecas. ¿Por qué decimos CRAI Bibliotecas? Porque a lo que entendéis todos como biblioteca universitaria le hemos añadido el apoyo a la investigación y el apoyo a la docencia como unidades introducidas dentro de ello. Y además tenemos 7 unidades técnicas que corresponden a una unidad de proyecto, administración, gestión de la colección, proceso técnico, servicios a los usuarios, apoyo a la docencia y apoyo a la investigación. Me iba a dejar las dos que nos hacen diferentes. Somos en la actualidad 240 personas, hemos perdido 12 por el camino, como la película 10 negritos, y contamos gracias a Dios, gracias al rector, gracias a quien vosotros queráis, con 100 becarios de colaboración a tiempo parcial. Eso nos permite abrir 360 días al año, 12 horas diarias, fines de semana incluido. Tenemos 3 bibliotecas que son el éxito de la temporada. Tenemos un catálogo aproximado de unos casi 2 millones de ejemplares. Los usuarios potenciales, pues 65.000, 5.300 profesores y 2.283 personas de administración y servicio. Esto es, como veis, es el organigrama y aquí tenéis marcado reserva. ¿Por qué os he marcado reserva? Porque el fondo al cual la campaña va dirigida es fundamentalmente a los fondos de reserva, al fondo antiguo. Es decir, aquellos libros que tenemos desde, bueno, en la biblioteca de reserva. En el CRAI Derecho y en el CRAI... Perdón, en el CRAI Derecho y en el CRAI Farmacia todavía hay unas pequeñas colecciones de libro antiguo. ¿Por qué? Bueno, pues porque el profesorado le cuesta desprenderse de esos libros, consideran que si los tienen allí cuando entran en la biblioteca parece que los guardan, ¿no? Ellos están vigilantes de que no vengan ladrones o seres de otras galaxias a robarlo. Pero, bueno, también es cierto que en el edificio histórico, no sé si conocéis Barcelona, el edificio histórico es el de la Plaza Universidad, está construido por Elías Rougent en 1871, es decir, que como todos sabréis, no es un edificio dedicado especial para una biblioteca, en absoluto, tampoco para estudiantes, ¿no? Pero biblioteca y los libros menos. Tenemos depósitos de 6 plantas con niveles de humedad que les gusta muchísimo a todos los gusanitos, bichitos, honguitos y todo lo que acabe en ito. Y entonces, bueno, pues hay que hacer campañas de desinfección y todo esto. ¿Qué tenemos en el CRAI de reserva? Porque CRAI reserva es fundamentalmente donde va dedicado a Padrina un documento. Contamos con 2.178 manuscritos, el más antiguo es del siglo X y los siglos XV y XVIII, y entre ellos tenemos la joya de la corona. La joya de la corona es la crónica de Jaume I, que no es la que escribió él, ni es una primera copia. Se cree que pues, en la crónica hubo la primera crónica escrita y esta es la primera copia. Esto se guarda en una caja fuerte, que quien quiera venir a Barcelona estáis todos invitados, os haremos una visita y veréis una caja fuerte estilo las películas del oeste, pues es así. O sea, no os miento y os lo digo en serio. Luego tenemos obras como de Ximenis, del Llibre dels Àngels, el Llibre Pelat de Consueta, de Cicerón tenemos la obra de finales del siglo XIV, bueno, y Llarder. En incunables tenemos 772 ediciones y 975 ejemplares incunables y queda muy bien representada la imprenta de Barcelona y casi toda la del resto de España. Hay casi un centenar de libros de incunables que no se encuentran en otras bibliotecas en España y por lo tanto eso hace una originalidad y una unicidad a nuestro fondo. Os he puesto el ejemplo de oratoria de Cicerón como un ejemplo. Y impresos del siglo XVI al XVIII y principios del siglo XIX, pues reúne aproximadamente 150.000 impresos, del XVI hasta 1820, pues con presencia de la imprenta europea.
Después hay un conjunto de sermonarios, fondo de revistas del siglos XVII y XVIII y un fondo de obras de medicina y de ciencias jurídicas. Os había dicho que nos pusimos a hacer este programa, esta campaña, pues, ¿por qué? Porque en Oracle, en mi primer plan estratégico como directora, no como personal de la UB, porque como ha dicho Concha, llevo un cierto tiempo en la Universidad de Barcelona, que son 28 años, entré joven, no era así, yo era joven, y con 22 años entré y, bueno, pues he vivido muchos planes estratégicos. Hablábamos en estos días que antes no les llamábamos planes estratégicos, pero que hacíamos estrategia, es decir, que marcábamos nuestros objetivos del año. Bueno, pues en 2011... durante el 2010 hicimos un plan estratégico y la línea 3 era realizar una gestión eficaz del patrimonio bibliográfico de la UB. Voy a hacer un paréntesis. Yo durante mi primer año de directora soñaba que se quemaba la biblioteca de reserva. Y yo no quería, y os lo digo en serio, soñé más de una vez que se quemaba. Porque era como mi obsesión diciendo, por favor, no pasar a la historia si paso por este hecho tan lamentable. Pero bueno, ha pasado el año y ya está. O sea, nada, no hay problema. ¿Qué decidimos? Realizar unas acciones dedicadas a la catalogación. Todavía hay cercano a los 100.000 ejemplares por catalogar dentro de nuestro fondo. Es decir, que es un fondo que todavía tiene recorrido para descubrir sorpresas. ¿Por qué? Porque hace poco, como sabéis, en el siglo XV, en el siglo XVI, pues no había dinero para encuadernar y se encuadernaban 2 o 3 libros juntos. Con eso hemos encontrado alguna sorpresa muy agradable, que ha sido algún incunable, alguna cosa que ha salido y nos ha permitido aumentar nuestra colección. Deciros que nuestra colección vive básicamente de los donativos, la colección de reserva, naturalmente. Nosotros no tenemos dinero ni fondos dedicados para invertir en el aumento de nuestra colección. Otra era digitalizar el patrimonio bibliográfico continuando con los proyectos actuales y existentes. La Universidad de Barcelona creó en el 2013 un centro de digitalización que actualmente forma parte del CRAI, dedicado exclusivamente en todo su horario a digitalizar todo el fondo de la Universidad de Barcelona. Teoría, el gerente, que ya sabéis que los gerentes hacen cuentas, sacan la calculadora y empiezan a hacer números y todo eso, decía, por la mañana digitalizaremos los fondos de la biblioteca y por la tarde ganaremos dinero. ¡Ole! Pues no hemos ganado dinero, pero hemos digitalizado nuestros libros y estamos en ello. Pensar que hay una gran... Y garantizar la conservación del patrimonio y fondo bibliográfico de la UB en las mejores condiciones posibles. Os hablaba del edificio. El edificio no permite muchas maniobras y de momento hay proyectos para hacer un nuevo edificio, pero no hay dineros para hacer el proyecto. Por lo tanto, es mucho más complicado. No os he comentado que la biblioteca de la Universidad de Barcelona cuenta desde 1980 con un taller de restauración propio, dedicado a ellos. Se hizo un estudio de cuánto se necesitaría para catalogar, cuánto tiempo se necesitaría para restaurar lo que tenemos por restaurar. Nada, 100 años. Vimos que no lo veríamos, alguno de nosotros llegaremos justitos a esa etapa. Bueno, teníamos que ayudar a este fondo a conservar con estos objetivos y teníamos poco dinero. Teníamos recursos, pero no dinero externo. Entonces, pensamos que seguramente ese problema no lo íbamos a haber tenido nosotros solos en el mundo mundial, como ahora, ¿no? Cuando tienes un problema en algo que se te ha estropeado algo o quieres hacer, pues yo qué sé, ¿cómo se hace? El caldo gallego, coges y te metes en internet y dices, seguro que alguien sabe hacer caldo gallego en YouTube, ¿vale? Bueno, pues en YouTube no fue, pero sí que encontramos 3 precedentes fundamentales, 2 muy cercanos, a 100 metros casi, y uno un poquito más lejos, en las islas brexitianas, ¿sabes? En la British Library tiene la campaña Adopta un libro, Adopta a book, y desde hace muchísimo tiempo. Y para las épocas navideñas saca Adopt a Book for Christmas. Aquello, la sensibilidad, tú quieres en Navidad ser más bueno y todas estas cosas. El Ateneo Barcelonés apadrina un libro, conserva el futuro y preserva el pasado. Y la Biblioteca de Cataluña,
que la tenemos aquí cerca en la primera fila, adopta un libro, La biblioteca es cosa de todos. Me he olvidado de deciros, perdonadme, pero nuestra campaña era apadrina un documento, hazlo tuyo, hazlo de todos. ¿Cuál era la idea fundamental? Pues la idea fundamental era que bajo una recompensa tuya de hacer algo bien o algo bueno, que tú, eso mejoraba y era en beneficio de todo el mundo. De todos. Si os fijáis, el elemento de todos ya lo recoge la Biblioteca de Cataluña con es cosa de todos, es decir, fes-lo teu, haz lo tuyo, haz lo de todos, es exactamente lo mismo. Y conserva el futuro y preserva el pasado, es exactamente lo mismo. O sea, jugamos con las palabras, pero el objetivo yo creo que de las tres campañas es el mismo. Es decir, intentar recuperar ese pasado, ese patrimonio que tenemos en unas estanterías que hace muy bonito y en las fotos sale genial, pero que la gente tiene que conocer, es decir, de la manera, yo creo que sea. Es decir, incluso vendiéndose a Google, si pudiera ser. Eugenia se ha vendido a Google, cosa que me parece a mí es que no me han venido a buscar, pero si me vinieran a buscar, yo me vendía. Bueno, pues vamos a preparar cómo lo hacemos esto, ¿no? Cómo hacemos esta campaña. Ya tenemos el objetivo, como nos decía ayer Eugenia, que primero hay que tener un objetivo. Pues el objetivo ya lo tenemos, pero vamos a ver quién se lo dirigimos. Primero, como siempre, ya sabéis vosotros que el mundo bibliotecario es un mundo cerrado. Dice, no, solamente a la comunidad universitaria, a nuestra gente, aquí, juntitos. Y yo que soy un poco más libertina, dejémoslo así, dije, bueno, si la idea es hazlo todos, pues habrá que enganchar a todos, porque claro, si tú quieres que llegue a todos, también tienes que intentar motivar a todos en este proyecto. Entonces lo abrimos para cualquier miembro de la Universidad de Barcelona, fuera personal docente, administrativo, servicio, a los estudiantes pobretes que no tienen mucho dinero y a los alumni V Premium. Alumni V Premium es dentro de la matrícula de lo que es antiguos alumnos, que se convirtió posteriormente en alumni, una categoría que pagan un poco más y entonces esa poca más de la matrícula, de la cuota, iba a nuestra campaña. Y toda aquella persona externa que estuviera ser interesado, que tuviera una relación con la Universidad de Barcelona y todo eso. Bueno, pues perfecto. Ya teníamos a quién íbamos dirigidos y pensamos cuáles eran las modalidades de apadrinamiento. Pues hicimos tres: un modelo estándar, un modelo obsequio y un modelo donativo anónimo. El modelo donativo anónimo, como vosotros comprenderéis, y el modelo obsequio es exactamente igual que el modelo estándar. Simplemente en el obsequio es que le regaláis vosotros en nombre de otra persona, y el donativo anónimo es aquella persona que da dinero pero no quiere que aparezca su nombre en ningún sitio. ¿Qué hicimos? Así como en el Ateneo Barcelonés la cuota mínima era de 25 euros, nosotros lo pusimos a 50 euros. Bueno, como podíamos haber puesto 30, se decidió 50 euros y tal. El padrino podría hijar con el libro completo o una parte del libro, no había ningún problema. Perdona, sí, aquí. Hubo mucha modalidad de obsequio. ¿Por qué? Porque nos iniciamos en noviembre del 2013, no os lo he dicho, y entonces llegaban las Navidades. Y esto, pues, podías regalar. En principio, todo esto, ahora os lo enseñaré, aparecía en la página web, desde la página web del CRAI de la Universidad de Barcelona, y teníamos, bueno, acceso directo para hacer. ¿Qué hicimos? Aquí tenéis la página web. Hicimos un formulario, porque es posible que una persona de fuera de Barcelona quisiera apadrinar un libro y no tuviera que venir a nuestra biblioteca presencialmente a hacer el donativo. Se pedían unos datos y aquí había que te decía, escoge el tipo de aportación mínima de 50, aportación de más de 50 o el total coste de restauración. Y vosotros me diréis, bueno, pero esto como yo sé cuánto cuesta, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Hicimos una lista, dijimos, bueno, ¿y qué apadrinamos? ¿Cómo lo apadrinamos y cómo lo montamos? Hicimos una lista de documentos para apadrinar.
Una lista que fueron 100 libros de temática diferente. La biblioteca de reserva cuenta con medicina, jurídicas, libros de ajedrez, de cocina, de todas las temáticas que vosotros creáis. Los conventos eran en aquel momento las bibliotecas de ahora y por lo tanto tenían de casi todas las temáticas y buscamos por parte de la biblioteca de reserva, hizo un listado de 100 posibles documentos a apadrinar. Me he olvidado, bueno, luego lo daré en las gracias. Naturalmente los libros tenían que tener un precio para apadrinarse, ¿no? Es decir, cuánto iba a costar. El taller de restauración hizo un estudio, una memoria de cada uno de los libros, de los 100 libros, poniendo un precio a la restauración. Restauración que siempre se pensó que se haría en la biblioteca de la universidad. Nunca hemos pensado de sacar los libros a un taller de restauración externo. Primero, porque encarecería muchísimo más el apadrinamiento y la idea no era sablear a la gente en absoluto, sino que nos ayudara al tema de poder apadrinar. Eso hizo que, bueno, claro, en un listado pues teníamos 100 libros. ¿Qué pasó? Pues cuando empezamos nuestras tepatas de difusión, hubo aquel que dijo, bueno, pero es que a mí me gusta mucho la moda. Ustedes no tendrán un libro de moda. Bueno, y al final se combinó el hecho de la lista de 100 títulos con peticiones personalizadas. Por ejemplo, una persona miembro del Consejo Asesor de la Universidad de Barcelona, un gran amante de la historia, que él tiene una empresa que quería, bueno, era el señor Rodés, que ahora está fallecido, por lo tanto lo puedo decir, pues él tiene una empresa y tiene una delegación en Sudamérica. Y entonces él quería algo de la historia de América, de España, de América. Bueno, pues encontramos una obra de Cortés que era Nueva Historia de América. Bueno, pues el señor estaba encantado de la vida. Intentamos personalizar las peticiones, aunque eso nos supusiera muchísimo más trabajo. ¿Por qué? Porque suponía que el taller de restauración tenía que volver a pasear, a datar todo esto. ¿Cómo enganchas a la gente para una campaña en la cual le pides dinero, le dices que es por el bien de todos y algo le tendrás que dar? Compensaciones, ¿cómo lo hacíamos? Estas compensaciones aparecían en un momento en la página web. Es decir, te ponía, tú quieres ser padrino y luego más tarde ponían, recibirás a cambio. Esto desde el Servicio de Finanzas de la universidad nos dijo que no. Que la ley de mecenazgo esto nos lo prohibía. Que nosotros no podemos pedir una cosa a cambio de nada. Y yo decía, bueno, pues un cuy por cuy, ¿no? No. Y lo quitamos. Pero bueno, luego cuando nos llaman se lo explicamos y no queda constancia escrita, pero queda de tal. Bueno, hicimos ¿qué les regalamos? A todos. Un conjunto de productos de marketing del Grupo de Difusión de la Universidad de Barcelona. El Grupo de Difusión de la Universidad de Barcelona o si queréis, si tenéis curiosidad y entráis en nuestra página web, hay un grupo donde hace temas de merchandising, ¿vale? Hacemos calendarios con nuestro fondo, libretas, lápices, tazas de todo tipo. Bueno, pues le hacíamos un lote. Si apadrinaba completamente la obra, se le hacía una copia digital del libro, se le regalaba. Una memoria de la restauración realizada. Vosotros diréis, ¿y para qué quiere un señor una memoria de la... Pues oye, un éxito de la temporada, un hit parade que dirían en el entorno musical. Todo el mundo quería. ¿Por qué? Porque se hacían fotos de antes y de después. Y cómo se había... o sea, se había desmontado el libro, se había vuelto a montar, se había restaurado. Os lo aseguro de verdad que impresionante. Un certificado fiscal firmado por el gerente, para esto desgrava Hacienda. Una carta de agradecimiento por parte de la dirección, es decir, por parte mía, que es asegura la que va primera a la basura, porque, bueno. Y aquellos que habían apadrinado el libro completo, una visita o al taller de restauración o al CRAI de la biblioteca de reserva.
El CRAI de la Biblioteca de Reserva tiene visitas cercano a los 150 visitas anuales. El rector, personaje que llega por la puerta del rectorado, va para la Biblioteca de Reserva para ver las joyas. Por lo tanto, ¿qué era eso? Si hubo alguno que quiso las 2 visitas, también se lo hemos hecho, no hay ningún problema, esto no es. Y la copia en facsímil de la obra, se les dio la oportunidad de la copia en facsímil de la obra, pero sí que eso había un precio, había que pagar más, simplemente pagar la copia en facsímil, ¿eh? No, nosotros ahí no ganábamos nada, pero eran 200 euros que nosotros, como comprenderéis, no podíamos asumir porque no teníamos el dinero. Aquí tenéis qué hicimos en nuestra página web. Hicimos la idea, además, a todos los padrinos se les decía si querían estar en una lista de padrinos. Bueno, hubo que sí, hubo que no, hay alguno que es un donativo anónimo, luego veremos uno de ellos y teníamos los documentos no... Sí. Sí, no. No, ya lo he hecho bien, perdonadme. Ahora se irá abriendo para que veáis en la lista de documentos, estos son los no afiliados. Espero que afiliado sea así bien, lo busqué. San Google me libró. ¿Veis? El primero es Kepler, es un libro de Johannes Kepleri Harmonices Mundi Libri. Y explicábamos un poquito, y entonces si vosotros entráis aquí, el que quiere apadrinar porque es famoso, porque le gusta la astronomía, pues tenía aquí toda la explicación y te pone que... no se ve más. Y te pone qué hay que restaurar, qué se le tiene que restaurar y cuál es el coste. En este caso, el que ha salido, porque era el primero, pone pendiente de apadrinar y si hay alguno que está a medio apadrinar, resulta lo que tenemos es que pone lo que falta por apadrinar, los dineros que falta por apadrinar. Para hacerlo mucho más, la difusión mucho más amplia, está todo en Pinterest, para que todo el mundo lo pueda ver desde todo el mundo y con todo el mundo. Al mismo tiempo, la familia de padrinos que os he enseñado anteriormente, ¿veis? Vosotros tenían la prueba del Celler de Can Roca. El Celler de Can Roca, como todos sabéis, primer restaurante con estrella Michelin y el mejor del mundo el año pasado, no, este ha perdido. Entonces, el Celler de Can Roca nos apadrinó un libro. Y un libro que podía ser? Pues un libro del arte de la cocina. Es aquello de que todo tira para casa. Y, bueno, pues ellos, ¿lo ves? Aquí pone estado apadrinado por el Celler de Can Roca y se hace una pequeña materia para que sean buscados. Y esta es la memoria de la restauración, que se encuentra toda esta documentación en nuestro repositorio digital para que sea de acceso todo abierto. Y aquí, bueno, pues se hace la ficha y, bueno, aquí, perdonadme, que me he entrado, se hace un PDF, no hay muchas más soluciones al tema. Bueno, el Diego se va pasando y tenemos todas las obras. Ahora os enseñaré mejor la imagen de esto porque es el ejemplo que he escogido para no coger a un señor normal. El Celler de Can Roca es tan público que no hay problema. Así es como estaba el libro. Luego veréis cómo quedó, ¿vale? Bueno, en estos 3 años y medio, porque no empezamos en noviembre del 2013 y noviembre ya no nos daba tiempo de nada y llegó 2014, llegó 2015, llegó 2016 y estamos en el 2017. Actualmente estamos trabajando en una campaña personalizada de cartas personalizadas a diferentes empresas catalanas del IBEX 35. Porque nos hemos llegado al tiempo de que son los únicos que tienen dinero, al menos estoy a ver si acudo al señor Amancio Ortega, que salió el otro día que había ganado unos buenos réditos, cosa que me parece muy mal, no que los gane en absoluto, sino que salga, porque de los otros no dicen nada, o sea que no entiendo por qué él lo tiene que hacer.
Como ejemplo, explicaros que dentro de la universidad se hizo una campaña, se presentó al Consejo de Notables de la Universidad de Barcelona y muchos se aliaron entre ellos para hacer apadrinamiento. Hubo facultades, como la Facultad de Biblioteconomía, que adoptó un libro entero. Y luego, por ejemplo, el Consejo de Dirección, porque el equipo rectoral se vio obligado, porque claro, dijo, si no hacemos nosotros esto, vamos a ser criticados, aunque luego tal. En 2014 teníamos 20 apadrinados y 13 libros con apartaciones. Este es un dibujito de un padrino, 47 padrinos y ganamos 15.000. Bueno, entraron 15.000. Todo este dinero no va a las arcas generales de la Universidad de Barcelona, en absoluto. Van a parar al fondo de reserva, es decir, es como un ciclo, ¿no? Ese dinero que ganamos es para pagar las nebulizaciones, para desinfecciones, para llevar algún libro que necesite una ayuda más. Es decir, es un dinero que se invierte otra vez dentro del mismo fondo. En 2015, 25 libros apadrinados, 5 aportaciones, y en el 2016, 2.038 apadrinados y 63 padrinos. A ver, las cifras son cortas, son pequeñas, pero pensar que, bueno, estás pidiendo dinero en el peor momento de España. Es decir, Cataluña, sabes que ha tenido una crisis terrible y era el peor momento para pedir dinero. Pero bueno, nosotros nos arriesgamos y así. Queremos que esta campaña ir tirándola adelante, ir siguiendo. Pensamos que es una manera de implicar a la gente. Es cierto que de estos padrinos después han venido donativos, personas que nos han dado libros que tenían ellos porque han visto que ustedes lo hacen muy bien y lo cuidan con mucho cariño, y lo cual pues ha ido muy bien. Luego yo paso a la presentación. Este era el libro del arte de la cocina, que aquí no se podía consultar nada y el sello de Can Roca no hubiera llegado a ninguna estrella Michelin con este libro, pobre, pero no hubiera visto nada. Es un libro de 1609, hecho en Madrid por Alonso Martín y de Diego Granado. Y aquí, pues mira, el libro del arte de la cocina, en el cual se contiene el modo de guisar, de comer en cual tiempo, así de carne como de pescado, para sanos y enfermos y convalecientes, así de pasteles, tortas y falsas, como de salsas, es que no llevo la gafa, me la dejo allí, como de conservas, consejos a la usanza española, italiana y tudelelca de nuestros tiempos. Lo veis mejor vosotros quizá que yo, ¿no? ¿Vale? Porque yo no, es que esto de la edad tiene un gasto. Así quedó. ¿Qué? Le daisle el aprobado, al menos, un poquito aprobado. Bueno. Veis que el sello es de la Biblioteca Provincial, porque nosotros hemos sido la Biblioteca Provincial durante muchísimos tiempos en la Universidad de Barcelona. El lomo era este y pasó a ser así. Este fue el último libro que se restauró con piel, porque a partir de él se hizo con papel Japón. Esto me lo dijeron los del taller de restauración, dilo, y yo soy súper obediente. Aquí tenéis la ficha que hemos visto antes del Ay, perdonad, se ha ido a otra parte. Y esta es una foto del taller de restauración y del CEDI. El CEDI es el Centro de Digitalización. No lo he dicho antes, yo vengo aquí y encantada de venir a Santiago a explicaros nuestra experiencia, pero yo no he hecho nada. Yo soy la cara visible de 240 personas y sin el trabajo de la gente de reserva, del taller de restauración, que son 2 personas y 6 becarios. Los becarios también son personas, perdón. Si me oyeran, con lo que los mimo y los consiento. 6 personas de plantilla, 6 de plantilla o sea, 2 de plantilla y 6 becarios. 2 personas que las 2 personas están a punto de jubilarse. Y eso. Otro proyecto que estamos, y este es gracias a la Biblioteca de Cataluña y que nos hemos implicado, este es el BIPADI, esto es nuestro portal de difusión. Es el la Biblioteca Patrimonial Digital, BIPADI, y aquí tenéis todos los fondos digitalizados de la Universidad de Barcelona.
Hay tanto los de la campaña como no. Hemos hecho un libro de tesoros que también está aquí, etcétera. ¿Qué hicimos? Difusión, pues en campañas de televisión, nosotros teníamos comisionadas sistemas de información y yo misma nos llevaron a la prensa, a la tele, a todas partes. Salimos y eso hizo que fuera muy, bueno, que hubo un boom y un pico muy importante al inicio, ¿no? Porque a la gente lo tiene muy fresco y lo hace. No voy a entrar en YouTube para verme porque además ya me estáis viendo y ya no sé acaso que diga algo más de los becarios, pobres. Este es otro proyecto, Transcriuma, lo comentó ayer Eugenia por encima. Transcriuma es una iniciativa de colaboración impulsada por la Biblioteca de Cataluña para mejorar el acceso a los contenidos digitales. La Universidad de Barcelona lo que hizo fue introducir las juntas literarias al Colegio Real de Cirugía y diréis, pues qué rollo, ¿verdad? Pues sí. Eran 340 documentos, en 2 meses se transcribieron todos y en un principio nosotros pensamos, ¿quién va a transcribir las juntas literarias del Reial Col·legi de Cirugía? Pues los médicos, claro. Y todo esto. Y tuvo mucho éxito. La verdad es que estamos preparando a ver si podemos hacer otra campaña porque es una manera de colaborar y de transcribir nuestro fondo. Ya acabo. Y por último, esto lo puse ayer a la noche, pero no quería irme después de oír la magnífica experiencia del archivo de migración. Y pensé, bueno, pues eso, quizás están implicados en ellos y puede ayudarle. SIDBRID es una base de datos totalmente colaborativa, es decir, son 50 voluntarios entre bibliotecarios, archiveros, médicos, antropólogos, lingüistas, historiadores de todo tipo. La idea y el objetivo es dar visibilidad a los brigadistas que lucharon en la guerra civil. Hubo un montón de brigadistas, como sabéis vosotros, y han quedado en el olvido. Y era una manera de recordar pues el papel que hicieron. Vinieron brigadistas de Italia a luchar en la guerra civil con la República y hay mucho fondo para introducir, se les hace ficha de su nombre, de toda la relación, todo lo que tienen y todo lo que se sabe de su vida. Están recogidos actualmente 11.500 brigadistas, hay 1.200 fuentes documentales, no es aquello de que a mí se me ocurre ponerle algo, sino que está basado en fuentes documentales. Como os he dicho, hay 50 voluntarios que trabajan y detrás de esos 50 voluntarios hay 30 especialistas en guerra civil y brigadistas, que muchas veces también son voluntarios, que hacen como el control de calidad. Este es un proyecto que no es propio, no es bien del CRAI, pero sí que lo lleva la responsable de la Biblioteca del Pabellón de la República y yo sé que estaría encantada de que lo conocierais. Y ayer pues hablé con ella y digo, ¿quieres que lo presente en Santiago? Que sí. Pues nada, pues que sí, os animo, ponéis SIDBRID y entráis. La verdad que también, como decía Eugenia, es aditivo y la gente escribe y además ellos le hacen una formación desde la biblioteca para la gente, para que empiece a trabajar, es decir, que no te dejan así libre y suelto y todo. Aquí tengo un material de difusión. Si no he traído para todos, perdonadme, cogéis quien esté interesado. Y ahora, si tengo 2 minutos, ¿sí? 2 minutos. Aquello que os hablaba de la copia digitalizada, a ver si tiene sonido, si se oye, es que se oye. ¿Vale? Lo que entregamos es este CD con la copia digitalizada. Esto se hace con un programa que se llama Flipbook, es decir, que no tiene mucho mérito el programa, en el sentido de que no lo hemos hecho nosotros, tiene mérito para quien lo hizo, y se le envía la copia digitalizada al señor. A ver, si lo sé hacer, ¿ves? Entonces ellos, voy a hacerlo por la manera, aquí. Entonces, tú puedes ir viendo, voy a ampliarlo para que lo veáis un poquito mejor. Este es un libro que no es el más bonito,
Aquí veis los sellos, las imprentas de los conventos, estos son los mercedarias, esto me lo sé porque si Cray Reserva me oyera que lo digo mal, pues son especialistas y entonces la persona que ha padrinado el libro, pues tiene, lo hago mal, es que estoy haciéndolo fatal, perdonadme, puede ir pasando e incluso pues se puede ir a una página en concreto, 25, por ejemplo, y entonces él va. Bueno, este es el proyecto. Como os he dicho, yo no soy, o sea, soy la cara visible de este proyecto, pero porque voy a los sitios y explico, pero realmente el trabajo es de la gente de la biblioteca. Muchas gracias y si tenéis...